Me voy a centrar de manera más precisa en todo lo relacionado con la alimentación y con la salud en relación con la alimentación. Me gustaría saber esto. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de definir qué se entiende por salud. Y ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud en el año 1946 definía la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de enfermedad. Bueno, esta es una definición que podemos de alguna manera aceptar, pero no cabe duda de que es una definición que puede ser criticada y que puede plantear controversias, como por ejemplo que el bienestar es algo muy subjetivo, ¿no? Por ejemplo, un toxicómano, mientras que se está inyectando, inmediatamente después de inyectarse, no sé, heroína, pues está en un estado de bienestar, ¿no? Con lo cual no cabe duda de que ese bienestar hay que definirlo. Y de todas maneras el concepto de salud es una auténtica utopía, pero ustedes saben que siempre debemos de ir buscando a alcanzar la utopía, porque nunca la vamos a alcanzar, pero por lo menos vamos a dar pasos hacia adelante y eso siempre es enormemente positivo. Esta definición de salud es una definición que es estática y por otra parte tiene un clarísimo componente subjetivo. Otra definición de salud sería que es el logro del máximo nivel de bienestar físico, mental y social y de la capacidad de funcionamiento que permiten los factores sociales en los que viven inmersos el individuo y la colectividad. En este momento en nuestra sociedad, a veces cuando nos preguntan ¿qué tal estás? Bueno, pues lo que hay que decir es razonablemente bien, ¿no? Porque claro, en este momento en España decir que uno está bien pues es casi un insulto, porque entre otras cosas es falso. O sea, hay que decir razonablemente bien. Bueno, pues esto, como ven, hay que tener en cuenta que es lo que nos permite el entorno, ¿no? Existen una serie de determinantes de la salud, como ustedes bien saben. Por una parte, la salud va a estar condicionada por la biología y esta por la propia genética, por nuestra propia carga genética y sometida sin duda alguna al envejecimiento fisiológico, entre comillas. También otro determinante de la salud va a ser el medio ambiente, por lo tanto los contaminantes físico-químicos, psicosociales, políticos, culturales, el propio clima va a tener una enorme importancia, el estilo de vida y las conductas de salud y los sistemas de asistencia sanitaria. Cuando en un país hay una buena asistencia sanitaria, eso también permite una mejor calidad de vida, una más larga supervivencia, una mayor esperanza de vida. Por lo tanto, estos factores están condicionando de alguna manera la salud. Vean ustedes aquí que yo desde hace años estoy analizando y analizando constantemente cuáles son los principales problemas de la pediatría clínica y preventiva en los países desarrollados, y vean ustedes que van a ser una serie de ítems que están aquí recogidos. Por una parte, la propia patología perinatal y la prematuridad. Sepan ustedes que la mortalidad infantil ha disminuido de manera dramática en los últimos decenios, pero que todavía la mortalidad, digamos, del recién nacido, la mortalidad perinatal sigue siendo un caballo de batalla que, aunque ha disminuido también de manera muy significativa, pero todavía constituye una de las causas y de los factores más importantes que condicionan la mortalidad infantil en general. La prematuridad, veremos rápidamente cómo tiene una serie de patologías asociadas a la misma que van a condicionar en buena medida y que van a ser un importante problema en el momento actual. Las malformaciones congénitas, sepan que una de las causas más importantes de mortalidad infantil van a ser las malformaciones congénitas, algunas de ellas incompatibles con la vida, otras de extrema gravedad. Estoy hablando de malformaciones del sistema nervioso central, defectos del tubo neural, graves cardiopatías congénitas, y hay que transmitir a la población cómo es absolutamente necesario que una mujer, antes de quedar embarazada, empiece ya a tomar ácido fólico, que es algo que cuesta muy poco dinero, que es algo que no tiene absolutamente ningún efecto secundario y que va a disminuir de manera muy significativa las malformaciones. 3 o 4 meses antes
del embarazo, una mujer debe de empezar a tomar ácido fólico y seguir tomándolo durante el primer trimestre del embarazo. De esta manera evitaremos un gran número de malformaciones y sobre todo malformaciones tan graves como son los defectos del tubo neural. La patología crónica, los trastornos neuropsiquiátricos, la deficiencia mental constituyen otra causa muy importante. Piensen que aproximadamente el 3% de la población en mayor o menor grado, con mayor o menor intensidad, va a presentar una deficiencia mental. Los problemas relacionados con la adolescencia, probablemente ustedes los conocen, incluso los han sufrido como todos, los accidentes de circulación, los trastornos psicológicos, los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia y la bulimia, que son una auténtica plaga en este momento en nuestros adolescentes, fundamentalmente en las chicas, la violencia, la depresión, el suicidio. Piensen que el suicidio es la causa más importante de muerte en los adolescentes. En España cada día se suicidan aproximadamente unas 10 personas, lo cual no deja de ser, si murieran 10 personas, no sé, de meningitis meningocócica cada día, esto sería una alarma social extraordinaria. Pues en España se suicidan cada día unas 10 personas y de ellas muchas veces van a ser adolescentes. El consumo de tabaco, de alcohol, drogas, que vamos a analizar sin duda alguna, los problemas sexuales, como puede estar relacionados con los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, hepatitis B, etcétera, el maltrato infantil en sus distintas formas, que no vamos a abordarlo, pero que no cabe duda que constituye una causa muy importante de mortalidad en la infancia, el sobrepeso y la obesidad. Saben ustedes que el sobrepeso y la obesidad va a ser la gran plaga del siglo XXI, el problema de los trasplantes de órganos, el mantenimiento de las altas coberturas vacunales y la incorporación de nuevas vacunas de manera universal a toda la población, la asistencia pediátrica universal desde el nacimiento a la adolescencia para toda la población autóctona y emigrante, y no cabe duda de que los hábitos saludables, la dieta equilibrada, la dieta mediterránea, la actividad física, las vacunaciones, el evitar los tóxicos y la promoción de las virtudes humanas. Yo creo que de esto hay que hablar claramente, porque esto no es moralina, es decir, que hay que hablar de virtudes humanas, y esto no está relacionado con ninguna religión incluso, ¿no? No cabe duda que el amor al trabajo, el respeto por el trabajo, el respeto por las cosas bien hechas, el respeto por los demás, el respeto por las personas mayores, discapacitadas, la buena educación. Es decir, esto es algo que también forma parte de nuestra vida y que desgraciadamente lo estamos olvidando, y que la gente, cuando se preocupa de la educación de sus hijos, solamente se preocupa de alimentarlos mucho en muchas ocasiones y facilitar el sobrepeso, de que tengan muchos médicos, de vacunarlos correctamente, pero se olvidan de estos otros aspectos que son enormemente importantes en la vida de las personas. Vean ustedes que cuando analizamos la mortalidad infantil en España, vean cómo las malformaciones y la prematuridad constituyen una de las causas más importantes de la mortalidad infantil, y esto ocurre prácticamente en todos los países desarrollados en las mismas proporciones en las que están viendo en esta diapositiva. Observen cómo uno de los grandes problemas que tiene planteado en este momento la salud infantil son los problemas relacionados con la prematuridad. Cada vez nacen más niños prematuros. Prácticamente en este momento aproximadamente un 10% de los niños nacen antes de las 36-37 semanas de gestación, y muchas veces estos niños van a presentar al mismo tiempo un peso bajo, en ocasiones muy bajo, menos de 1 kilo en el momento del nacimiento, con toda la patología derivada de la prematuridad y la inmadurez que estos niños presentan. Vean cómo los síndromes de distrés respiratorio en el recién nacido, cómo la displasia broncopulmonar, muchas veces como consecuencia de las terapéuticas que tenemos que instaurar, la persistencia del ductus arterioso, las retinopatías asociadas con la administración de oxígeno, la alteraciones gastrointestinales o las infecciones, los cuadros de sepsis, los cuadros de enterocolitis necrotizante, el síndrome de la muerte súbita del lactante, que en muchas ocasiones va a estar más, estos niños prematuros van a tener un mayor más riesgo, los trastornos metabólicos, sobre todo la hipoglucemia, las importantes repercusiones que esto va a tener en el recién nacido pretérmino, la apnea, las lesiones intracraneales. Todo esto, sin duda alguna, va a condicionar la morbimortalidad de estos niños, que en ocasiones puede ser enormemente importante. También hemos dicho que existen otra serie de problemas, como los que están aquí recogidos y que en parte ya hemos hablado de manera muy rápida, pero vean el tema de la bulimia y sobre todo el tema de la anorexia, que hemos dicho que realmente es una situación extraordinariamente frecuente en las adolescentes en el momento actual. También empieza a ser
cada vez en niñas más jóvenes, incluso en varones, aunque en mucho menor proporción, y esta visión absolutamente deformada que muchas veces tienen las chicas anoréxicas de su propio cuerpo. En relación con el consumo de tabaco, de drogas, etcétera, vean que estos hábitos muy poco saludables están presentes desgraciadamente en nuestra juventud. Observen cómo ya los chicos y las chicas empiezan a consumir tabaco a partir de los 13 años y que muchas veces las chicas incluso lo van a hacer en mayor proporción que los propios varones. El tema del consumo de alcohol, desgraciadamente en nuestro país, una de las cosas que estamos exportando al resto de Europa es el famoso botellón. Es decir, yo creo que sería mucho mejor exportar tecnología o, bueno, exportar guitarras a botijos, me da igual, pero no exportar estos tipos de comportamientos, ¿verdad? De tal manera que hay que ir ya cualquier fin de semana. Ahora los fines de semana empiezan ya el jueves, incluso en ocasiones hasta el miércoles, con lo cual ves prácticamente casi toda la semana cualquier ciudad española universitaria, desgraciadamente es más frecuente todavía en estos sitios, en los que ya este consumo de alcohol es muy manifiesto, incluso no ya en chicos universitarios, sino en chicos que están todavía en el colegio y antes de llegar a la universidad. Vean cómo las bebidas alcohólicas empiezan a consumirse de manera significativa, incluso ya en edades muy precoces de la vida, y aquí están recogidos estos datos, que son datos de nuestro propio país. Vean también cómo estas son las edades medias de inicio del consumo de distintas drogas psicoactivas entre los estudiantes, y vean cómo el alcohol empieza con una media de 13 años, las bebidas alcohólicas también con 13 años, los inhalantes, la heroína, el cannabis, los tranquilizantes, el éxtasis. Evidentemente el consumo de heroína y el consumo de cocaína es mucho menos frecuente que el consumo del tabaco, el consumo del alcohol, pero vean que están presentes de manera notable en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra juventud, y de esto sin duda alguna va a condicionar su propia salud. Y lo que es más preocupante es que estos chicos, en edad todavía de escuela de enseñanza secundaria, piensan que les sería fácil o muy fácil conseguir cada una de estas drogas. Es decir, que no es ningún problema en España para los estudiantes conseguir este tipo de drogas, con lo cual esto facilita evidentemente su consumo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que existe una serie de hábitos saludables, y volvemos ya más al campo de la alimentación, y estos hábitos saludables van a estar relacionados con una alimentación equilibrada desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Tenemos que tener presente también algo que forma parte de nuestro acervo cultural, como es la dieta mediterránea, que después comentaremos rápidamente, la evitación de tóxicos como el alcohol, el tabaco, las drogas que acabamos de analizar, y el desarrollo de la actividad física acorde con la edad. En definitiva, tenemos que hablar de estilos y de hábitos de vida saludable. Hay que tener en cuenta que los hábitos, es importante adquirir estos hábitos saludables cuanto antes, porque recordando al gran maestro de la nutrición, que era el profesor Grandecovian, él decía que era más fácil cambiar de religión que cambiar de hábitos. Por eso es tan importante que nosotros incorporemos hábitos saludables desde la más tierna infancia. Yo diría que estos hábitos saludables hay que adquirirlos prácticamente desde la cuna, y desde ahí tenemos que empezar ya a educar a los niños, promocionando la lactancia materna, promocionando la inclusión de los alimentos en los meses en los que ya los alimentos sólidos se deben de incorporar. Y por lo tanto ver que existe una serie de hábitos saludables, como va a ser por una parte la alimentación equilibrada, como hemos dicho, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, y como contrapunto a esta situación estarían los excesos de grasa en general y de grasa saturada y del exceso de proteína y de sal. Es muy importante que a nuestros niños los acostumbremos a comer con poca sal. Hay que tomar muy poca sal, porque la sal está claramente relacionada con la hipertensión arterial en los adultos. La promoción de la dieta mediterránea y evitar las comidas basura, la llamada fast food. Por lo tanto, esa idea que hay sobre las otras culturas anglosajonas, americanas, de esas comidas basura, evidentemente hay que rechazarla, y hay que convencer a nuestros niños
que es nuestra comida mediterránea, el mejor tipo de alimentación que pueden tener, evitar los tóxicos, tabaco, alcohol y drogas, entonces evitar por lo tanto la cultura del botellón, el inicio del consumo del tabaco y drogas en la preadolescencia, como acaban ustedes de ver, desgraciadamente es una realidad en nuestro país, el desarrollo de las virtudes humanas, la cultura el contrapunto sería la cultura de ausencia de valores, la actividad física diaria, el deporte, los juegos al aire libre, favorecer la socialización y como consecuencia y como contrapunto de esto estaría internet, ordenadores, juguetes electrónicos. Es decir, yo no estoy en contra de internet, no estoy en contra de los ordenadores, lo único que quiero decir es que los niños tienen que jugar al aire libre, tienen que socializarse, tienen que mancharse, tienen que llegar a casa rendidos, cansados y no se pueden pasar el día matando marcianitos con una máquina estúpida en la cual están absolutamente aislados del resto de la sociedad. Hay una serie de dificultades de socialización como son o como están de alguna manera favorecidas por las redes sociales, los riesgos morales que esto comporta, el grooming, el maltrato y el acoso sexual online. Esto es una realidad, como les puedo decir, y es algo que los pediatras vivimos con cada día y tenemos que tratar de evitar. Vean ustedes que ahora se puede decir que un niño nace prácticamente con un ordenador debajo del brazo y lo mismo que debemos ocuparnos de la dieta de nuestros hijos, de vacunarlos, de prevenir accidentes, etcétera, también debemos de ocuparnos de forma constante, incluso diaria, de su dieta informativa, porque muchas veces los niños tienen acceso a una información que realmente no tiene nada que ver con el momento de su madurez psicológica y que puede tener gravísimas consecuencias para su desarrollo psicológico y moral. Centrándonos más ya en el tema que nos ocupa en cuanto a la salud y a la alimentación, vean ustedes que la prevalencia de la obesidad en la población española infantil es muy elevada y este es el famoso estudio ENKID en el que pone de manifiesto que aunque hay algunas diferencias en las distintas comunidades autónomas, tenemos unas tasas de sobrepeso y de obesidad que son extraordinariamente preocupantes. Esto viene condicionado porque hay unos malos hábitos alimenticios, porque hay una falta de actividad física y recuerden que muchas veces los niños, mientras están viendo la televisión, también están siendo bombardeados para el consumo de alimentos y sobre todo de alimentos basura. Vean en esta diapositiva tomada de Aranceta, en la cual se pone de manifiesto cuáles van a ser los factores de predicción de la obesidad en la población infanto-juvenil española. Y vean que de alguna manera aquí están recogidos todos los factores que acabamos de analizar anteriormente, los factores, digamos, poco saludables y en relación con los mismos, como contrapunto de los mismos, los factores saludables. Por lo tanto, hay que empezar a promocionar la alimentación correcta, la actividad física y una serie de factores que van a permitir luchar contra el sobrepeso y contra la obesidad. Porque existe lo que se ha venido a llamar el tren obesogénico, en la cual existen una serie de factores que están facilitando la aparición de este sobrepeso y de esta obesidad, creándose de alguna manera un círculo vicioso del cual es difícil salir. Y vean cómo en la evolución humana podemos seguir un poco este orden, de tal manera que el Homo sapiens ya acaba siendo pues un hombre sentado en un sillón con escasa actividad física, con una sobrealimentación, porque nuestros ancestros para comer tendrían que salir a cazar, tenían que hacer un gasto energético extraordinario. Hoy basta con ir al supermercado y ni siquiera llevarlo a casa, es decir, que nos lo lleven a casa y abrir el frigorífico y tener a disposición todo tipo de alimentos, lo cual está condicionando nuestra situación. Y observen cómo podemos decir que la obesidad un poco es la madre de todas las enfermedades, porque las complicaciones que se derivan de la obesidad son extraordinariamente numerosas y son complejísimas, teniendo una gravísima repercusión sobre los distintos órganos y sistemas, y de alguna manera, si no somos capaces de luchar contra el sobrepeso y la obesidad, esas esperanzas de vida que estaban siendo cada vez más amplias y que teóricamente van a seguir incrementándose, se pueden detener, incluso pueden regresar como consecuencia, como les digo, del sobrepeso y la obesidad.
No cabe duda de que la pirámide ideal de la alimentación la tenemos que tener en cuenta, sabiendo cuáles son los alimentos que tenemos que consumir diariamente, sabiendo que otros alimentos tenemos que consumir solamente de forma muy esporádica. Y vean ustedes que desde los famosos estudios de los 7 países, bien conocidos por todos, se puso de manifiesto cómo la dieta mediterránea tenía una serie de componentes que podían ser extraordinariamente beneficiosos para la salud de las personas. Y se vio cómo países mediterráneos, países con incluso menor nivel de desarrollo, menor renta per cápita, tenían una mayor esperanza de vida. Hay un trabajo relativamente, bueno, ya tiene unos años, que lo que se vino a llamar la paradoja albanesa, como en Albania, el país más pobre de Europa, sin embargo tenían una esperanza de vida que eran prácticamente superponibles a las del resto de los países europeos muchísimo más desarrollados. Y la única explicación que hay para que los albaneses vivan más tiempo y que vivan tanto y tengan una esperanza de vida, digamos, superponible al resto de los países europeos, no es más que la alimentación, porque el sistema sanitario es un desastre, las condiciones de vida son francamente malas y además dentro de Albania, en las zonas donde se consumía más aceite de oliva, todavía eran mejor las esperanzas de vida. Hay que tener en cuenta que, bueno, ¿qué se entiende por dieta mediterránea, ¿no? Ya el querido y llorado doctor Matáis decía que una dieta saludable en la que los alimentos que la componen están presentes en el mundo mediterráneo con un cierto carácter ancestral, pero también en el primer congreso sobre dieta mediterránea en Barcelona se habló de que se trata de fusión o síntesis de todo lo que ha ofrecido la naturaleza y modificado la cultura del área mediterránea a lo largo de los milenios. Bueno, pues esta dieta mediterránea tiene una serie de características bien conocidas por todos ustedes y que yo no voy a detenerme, pero que no solamente es cuestión de dieta, es que es también cuestión de otros factores condicionantes y lo que ha venido a llamarse el estilo de vida mediterránea, que es una manera de vida, una manera de comportarse junto al consumo de determinados alimentos. Y vean ustedes cómo existen una serie de mecanismos fisiopatológicos que están asociados a la arteriosclerosis y que están regulados por la dieta mediterránea. Piensen que de alguna manera nuestra edad no es la edad que dice el carnet de identidad, porque además el carnet de identidad siempre miente, porque dice la edad del día que nacemos y todos existimos 10 meses antes de haber nacido, que incluso la edad que dice nuestro carnet de identidad es falsa. Pero aparte de eso, esa no es nuestra edad. Nuestra edad realmente es la edad de nuestras arterias, la edad de nuestros vasos, es la edad de nuestras coronarias, porque de eso va a depender nuestra vida y sobre todo nuestra calidad de vida. Por lo tanto, vean que aquí tenemos que de alguna manera retocar la pirámide de la alimentación teniendo en cuenta la dieta mediterránea. Y observen cómo las características de esta dieta están aquí bien recogidas: el consumo elevado de aceite de oliva y por lo tanto de ácidos grasos monoinsaturados en lugar de ácidos grasos saturados, el consumo elevado de cereales, consumo elevado de legumbres, de hortalizas, de fruta, de pescado, consumo bajo de carne, de derivados cárnicos, consumo moderado de productos lácteos mayoritariamente fermentados y no lácteos fluidos y consumo moderado de vino y de otras bebidas alcohólicas. El tema de la actividad física también es un tema enormemente importante y vean ustedes que parece que la actividad física pues se ha descubierto ahora, ¿no? Ahora cualquiera va por las mañanas a cualquier ciudad de cualquier país desarrollado y a las 7 de la mañana ves salir de los grandes hoteles de 5 estrellas a gente que sale haciendo footing, que después se cambian, se duchan y son ejecutivos de alto nivel. Bueno, pero ya en una ciudad como Jaén, hombre, que tampoco Jaén es en Nueva York, ¿verdad? En 1553 ya se publicó este libro en el que se hablaba de la enorme importancia y de los grandes beneficios que tenía la actividad física. Por lo tanto, no es nada nuevo, sino que ya desde el siglo XVI en nuestro país se publicaba en este libro, este tipo de libros. Por lo tanto, tenemos dos alternativas: o que los niños hagan realmente actividad física, como estamos viendo en la parte superior izquierda de la diapositiva, o bien que los niños se dediquen a hacer este tipo de juegos que realmente los aíslan, que facilitan el sobrepeso, que facilitan la obesidad y que por lo tanto son actividades que tenemos que de alguna manera controlar en nuestro niño. Y aquí están cuáles son los objetivos para prevenir la obesidad. Pues por una parte, una alimentación razonable, una alimentación equilibrada y por otra parte un aumento de la actividad física. Y de esta manera tendremos que instaurar
unos estilos saludables de vida, que es lo que los pediatras tenemos que hacer, porque evidentemente la salud de los adultos está en manos de los pediatras. Si los pediatras hacemos bien nuestro trabajo, si los pediatras somos capaces de instaurar hábitos saludables en los niños, después los adultos llegarán en las mejores condiciones posibles una vez que superen la edad infanto-juvenil. Es importante que esta educación para la salud se lleve a cabo, que sea un proceso planificado y sistemático de comunicación y de enseñanza-aprendizaje, que está orientada a facilitar la adquisición, la elección y el mantenimiento de prácticas saludables y de hacer difíciles las prácticas de riesgo. Estas estrategias habrá que desarrollarlas a distintos niveles, habrá que investigar los problemas más frecuentes en la comunidad, indagar si existen factores condicionantes de su aparición, analizar qué conductas influyen positivamente, determinar cuáles son susceptibles de ser aprendidas y modificadas, formar educadores y técnicos y evaluar en el corto plazo el aprendizaje de conducta y en el largo plazo el estado de salud de la sociedad. No cabe duda de que en la instauración de estos hábitos saludables la escuela tiene una importancia trascendental, absolutamente trascendental, y actúa como complemento de la familia. Vean que la escuela va a garantizar el acceso y la continuidad de las acciones en un plano adecuado, va a asegurar la receptividad ante las actividades educativas, la comunidad escolar en su conjunto constituye un escenario ideal para el desarrollo de estas actividades, va a facilitar el apoyo social a las prácticas de salud a través de la aceptación de un grupo de iguales y va a permitir la adquisición de hábitos saludables en edades ya muy tempranas de la vida. Y por lo tanto vamos acabando haciendo una serie de recomendaciones dietéticas en la infancia para la prevención de las enfermedades de los adultos, y tenemos que hablar que hay que reducir la ingesta total de grasa al 30 o 35% del total de las calorías, reducir la ingesta de ácidos grasos saturados a menos del 7% de las calorías y de colesterol a menos de 200-300 miligramos día, fomentar el consumo de pescado, de pollo, sin piel obviamente, de carne magra, legumbres, hortalizas, verduras, frutas y aceite de oliva, algo que caracteriza todas estas circunstancias a la dieta mediterránea, incrementar la ingesta de hidratos de carbono complejos que deben aportar el 55% del total de calorías diarias y disminuir la ingesta de azúcares simples, consumir un nivel moderado de proteínas, de las cuales menos del 35% deben ser de origen animal, consumir una dieta variada con la proporción de principios inmediatos referida, hidrato de carbono 55%, grasa 30-35%, proteínas 10-15%, evitar los tóxicos, como ya hemos comentado, limitar la ingesta de sal a menos de 3 gramos al día, incluso cifras inferiores, mantener la ingesta de calcio, vitamina D, flúor y minerales y promover la actividad física a través del deporte y la socialización. Porque no olviden ustedes que según los sociólogos siempre se equivocan, pero bueno, por lo menos teóricamente tenemos que prestarle alguna atención. Los hijos de nuestros hijos, es decir, nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos, podrían tener una esperanza de vida en torno a los 100-120 años. Por lo tanto, es absolutamente necesario mantener una excelente calidad de vida durante muchísimo tiempo, porque nuestros bisnietos van a tener que estar trabajando hasta los 90 años, porque si no, claro, no se van a jubilar con 65 o 70 años, porque no va a haber sistema social, económico y político que aguante eso, pero tampoco, si van a vivir tantísimos años, pueden empezar a tener achaques con 60 o 70 años, van a tener que tener una excelente calidad de vida hasta edades muy avanzadas, porque si no, no va a ser posible el mantener una sociedad de gente muy mayor y además llena de achaques. De aquí que tengamos que tomar una serie de determinaciones, y se ve que si se va a vivir todo este tiempo se va a cambiar varias veces de trabajo. Los sociólogos dicen que va a haber, la gente se va a casar 2 o 3 veces, está claro que nadie aprende, ¿verdad? Y no cabe duda de que para el año 2050 se piensa que el 30% de la población va a tener más de 65 años. Luego tenemos que dar una respuesta a todas estas situaciones que de alguna manera están previstas que se van a producir. En nuestras manos está, como trabajadores de la sanidad, como personas preocupadas de la salud, como universitarios, pero no ya ni siquiera como médicos o como farmacéuticos o como personas relacionadas e interesadas por la nutrición y por la salud, sino como, digamos,
personas normales y ciudadanos normales y corrientes, pero con una inquietud social, debemos de preocuparnos extraordinariamente por la salud, porque sin duda alguna la salud es un problema de Estado. Y esto lo tenían que entender los políticos. La salud es un problema de Estado. Y reuniones como esta, actividades como esta, no cabe duda que están contribuyendo a que mejoremos nuestra salud. Muchas gracias por su atención.